Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Café con Mel. El día de hoy tengo a un hermano en Cristo, un amigo. Él es Abel Flores. Muchas gracias por estar aquí en este espacio. Y creo firmemente, lo conocemos como el líder de la alabanza de la iglesia donde asistimos, Rescue Church, pero también creo firmemente que en algunas ocasiones cuando él ha estado exponiendo la palabra, he escuchado parte de su testimonio y me interesa que tú lo escuches, lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces, Abel, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. No, al Es un placer estar contrario. aquí. No, al contrario. Sé que quizá vamos a tocar varios puntos, pero para aquellos que no te conocen, te introduces, te presentas. ¿Quién es Abel? Buenas tardes a todos, buenos días, depende de la hora que estés mirando este video, pero mi nombre es Abel Flores. eh, tengo mi edad también. Eso Como no se dice. quieras, si quieres, si no, Lo voy a que se la dejar imaginen. lo voy a dejar en misterio. No, Sí, sí, sí. Abel Flores, soy bueno, nací en Mexicali, Baja California, pero crecí casi toda mi vida aquí en San Diego, en el área del Cajón. Y pues sí, estoy casado, tengo 18 años casado con mi esposa Yay. y tenemos dos hijos. Tengo Judah, tiene 9 años, y Lauren, que tiene 6 años, va a cumplir 7 ya en octubre. Entonces, pues sí, ese Esa es es, quien soy. esa es tu vida, ¿no? Así en general, En resumidas general. cuentas. Y vienes de Mexicali, ¿allá naciste, allá te criaste o aquí fue donde te criaste? Bueno, nací en Mexicali, y nos mudamos a Estados Unidos como a la edad yo tenía como 9 años, Ok. sí, cuando nos ¿Y por qué se mudamos. mudaron para acá? Pues mi mamá se casó Ok. y entonces se casó, se embarazó y tuvo a uno de mis hermanos, lo tuvo aquí en Estados Unidos, mientras nosotros vivíamos todavía en Mexicali. Y después, como a los meses, se volvió a embarazar. Y entonces, para el segundo hijo, ya pues junto con su esposo decidieron pues que mudáramos para Estados Unidos. Y pues Todos es juntos ya como como todos juntos familia. con familia. Entonces llegamos al centro California, y después de allí, bueno, en Calexico más bien. Después de allí nos mudamos viví un tiempo en Los Ángeles, en Compton. So Ándale. straight out of Compton. Siempre Sí, digo eso. sí, sí, sí. Y ya de ahí, como a los 4 años, nos mudamos para San Diego. Yo tenía como 12 años cuando nos mudamos para San Diego. Entonces, pues de los 12 años Aquí ya aquí estás. vivo, sí. Entonces Oye, ya. ¿y qué tal tu infancia? ¿Cómo fue? Pues mi infancia fue bonita. Ok. Tuve una infancia, puedo decir que bonita. Yo, pues, mi papá es alcohólico, fue adicto también. Entonces yo no tuve una relación muy cercana con mi papá. Más bien, mi mamá trabajaba mucho. Entonces Sí. las memorias que yo tengo con mi mamá, pues, son más o menos pocas de cuando yo estaba chico, pero sí recuerdo que mi mamá estaba presente en mi vida, pero más como con mis abuelitos Sí. y pues mis tíos, así. Pues mamá soltera. Es difícil. Sí, es difícil. Mi mamá me tuvo a la edad ya dice que 15 años, pero miré mi registro de nacimiento y dice 14 años. Iba a cumplió 15. Yo nací en febrero y ella cumplió 15 en junio de ese año. En ese año. Sí, entonces a mi Wow. mamá pues, estaba demasiado Joven. joven, y pues tenía que trabajar. A los 2 años tuvo a mi hermana, después de que yo nací. Ujú. Entonces pues tenía dos niños pequeños, pues tenía Sí. que trabajar. Y pues mi papá realmente estaba allí, pero no estaba. O sea, yo lo Ujú. miraba, las memorias que recuerdo de mi papá es como feliz de mirarlo, pero a la misma vez era como un rechazo porque Mm. mis recuerdos de mi papá eran como que siempre olía a alcohol, Ok. y era algo que me molestaba. Entonces Ujú. siento que el amor que él me dio cuando estaba chico era un amor que como intoxicado, un amor tóxico. Ujú. Sí, tóxico. Sí, 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 sí. porque era como que estaba borracho, y cuando no estaba borracho, pues realmente no estaba presente. Él Ok. trabajaba Sí. mucho. Entonces, eso es lo que recuerdo, pues, de mi infancia. Pero como estaba rodeado de muchos primos, De tus mis abuelos. abuelos que estaban Ujú. ahí. Entonces, no lo, mi,
en mi infancia no puedo decir que fue una infancia fea. Yo sé que no crecí teniendo muchas cosas, pero para mí siempre he sido una persona como que no exijo nada, ¿me Ok. entiendes? Es como que No demandabas como los no. muchachos de hoy a veces. Fíjate que yo recuerdo ir a las tiendas Ujú. y yo pues siempre cuando crecía siempre era como que no tenemos dinero, no Ok. tenemos dinero. Entonces yo, tal vez porque fui el mayor, Ujú. entonces íbamos a la tienda y me acuerdo que mi hermana quería y decía, no pidas nada porque no tenemos dinero. O sea, yo Ok. nunca fui ese niño que íbamos a las tiendas y pedía, O no, hacías yo tu berrinche. sí, Sí. para nada, siempre no sé por qué, como que siempre tenía eso en la mente de que no, Eras muy consciente, sí, ¿no? Quizá de la situación familiar ujú, o económica, ¿no? sí, demasiado, Y, entonces, a la Abel que me estás describiendo ahorita, me puedo imaginar, a ver, tú corrígeme, un Abel tranquilo, sumiso, ujú, pacífico, como muy protector, me imagino, con tus demás hermanos. ¿O cómo sí, eras, a ver, de sí, niño? exactamente así, yo era muy pacífico, yo era una vez muy como impuesto a que como que me mandaran órdenes y yo Muy pues obediente. muy obediente, era como que cuidar a mis hermanitos Mm, desde chicos, yo me acuerdo, o sea, tenía la edad de que 9 años y yo ya sabía cómo hacerle los biberones a mi hermano, ay, cómo cambiarlo a mi hermano, porque a veces wow. pues mi mamá se iban o a A veces trabajar, sí. a trabajar o a veces como los fines de semana pues mi mamá se iba Estaban y jóvenes y sí querían la querían salir con diversión, su ¿no? esposo y pues yo ahí Sí. me quedaba con mi hermana y mis dos hermanos chiquitos y pues yo era pues el mayor y tenía que, entonces siempre crecí como con esa responsabilidad de ser el hermano mayor y cuidarlos y protegerlos. Sí. Mm, Oye, y respecto a tu papá, por ejemplo, te lo comento, ¿sabes por qué? Porque yo tampoco tuve papá. ujú, Entonces, mi perspectiva quizá como mujer de no tener papá, a lo mejor es diferente a la tuya, o a ujú, lo mejor es igual. ujú. O sea, bueno, o sea, aunque tú tuviste a tu padre, ¿no? O sea, sí, sí, quizás es un poquito diferente hasta cierto punto, pero el que haya sido tener un padre con una adicción, ¿tú ya lo visualizabas? O sea, ¿tú entendías lo que pasaba con papá o no lo alcanzabas a ver o sí? O qué pasaba por la mente de un niño de 9 años cuando miraba intoxicado a su papá? Pues yo realmente no entendía, o No sea, lo no entendías, entendía. ok. Pero fíjate que yo crecí escuchando que mi papá era la oveja, porque mis abuelos eran pastores. Oh, Entonces, mira, qué sí, eran bendición. pastores y ¿Papás de tu mamá o de tu de mi papá? papá. ¡Uy, qué tremendo! Sí, No, ya vienes con linaje y todo, hijo. Tú ya vienes con sí, bendición de generación en generación. ¡Qué sí, tenían hermoso! iglesia y todo. Y fíjate que yo escuché la gente o mi familia expresando a mi papá como la oveja negra de la familia, porque todos Mm, mis tíos tocaban, cantaban, sí, predicaban, o sea, todos estaban en un sí. ministerio excepto mi papá. Mi papá era el Oh, que a veces, el hijo él pródigo. le dijo pródigo, ajá, yo a veces cuando estaba chico me gustaba mucho ir a la iglesia de mis abuelitos, iba y a veces miraba a mi papá fuera de la iglesia nomás, o sea, pues afuera. Ujú. Y ahorita que lo dices, fíjate que nunca me había puesto a entender, pero como tocaste ese tema, y ahorita como lo que siento es que como me estás llevando transportando cuando estaba chico, y, y me acuerdo que sentía tristeza de mirar a mi papá Mm, afuera, de saber de que mi papá no estaba en la iglesia conmigo, mi mamá no iba, porque pues a veces pues fue un divorcio y así, mi mamá no me acompañaba a la iglesia, ujú. y entonces íbamos mi hermana y yo como chiquitos a la iglesia, aunque estaba a cruzar la calle. Mi, Ay, mi qué mamá y mi suave. papá eran vecinos y Sí. entonces pues nomás cruzamos la calle y estaba la iglesia, entonces, pero sí recuerdo pues estar allí y no tener como esa figura materna y paterna que te llevan a la iglesia y que te acompañan y así. Ujú. Entonces, básicamente, tus abuelos fueron los que te guiaron a los pies de Cristo, o te sembraron la semilla, Mm, o cómo estuvo. Pues fíjate que con la familia que yo crecí es con la familia de mi mamá. La Ok. familia de mi papá, pues mi abuelita y mi abuelito estaban allí, yo los miraba. Yo recuerdo que pues a veces iba con ellos y cuando ocupaba algo o que tenía como, no sé, como hambre y no, pues no tenía nada que comer, a veces pues yo cruzaba la calle y pues le decía a mi abuelita,
¿Tiene algo? La ¿Tiene un conocí. taquito ahorita? Sí, Y sí, sí, sí. entonces, pues, la área de Mexicali que crecimos nosotros era un área como del valle, el valle de Mexicali, entonces, Okey. como ejidos, había tierra, había, pues, Sí, así como como otro, tipo ranchitos, ¿no? como tipo ranchito, ajá, Sí. sí. Y entonces, a veces, pues, ya sabes cómo tú te querías a veces con tus tíos, bueno, no sé, a veces, pues, los agarrabas de mal humor y decían, ay, pues, Ay, sí. ve con tus abuelos y que te den de comer, ¿no? Sí, Entonces sí, ahí iba sí, ya, y mi sí, mamá pues trabajando y eso, y pues yo iba a comenzar, oh, tiene un taquito, así, ¿no? sí. Para comer y es como el tipo de infancia y no quiero como de ninguna manera como parecer como una víctima, pero Fueron las pues circunstancias que sí, viviste, ajá, que te y tocó vivir. para mí estaba Ujú. bien, pero yo no tenía ese acercamiento con mis abuelitos Okey, tan fuerte, paternos. okey. Era más bien con mis abuelitos de lado de mi mamá, maternos. Maternos, ajá. Ellos, pues ahí estaban, mi abuelita me defendía y cuando mi mamá Mm, no estaba y todo, pero mis abuelitos, aunque eran pastores y eso, casi no hubo una no se relación muy, involucraron mm, mm, tanto. Ah, okey. sí, no. Por ejemplo, ¿a qué edad empezaste a escuchar la palabra de Dios? O cómo empezó ese acercamiento de Dios y tú? Pues yo desde chiquito, pues escuché la palabra de Dios, iba a la escuela dominical y eso, pero y fíjate que siempre me gustó el ir a la iglesia. Me acuerdo cuando viví en Los Ángeles, mis amigos eran católicos. Okey. Entonces yo dije, no, pues yo quiero ser católico. Ellos iban a hacer la primera comunión y eso, lo que es en la Sí, sí, religión sí, católica. lo normal, Sí, yo sí. también dije, no, pues yo quiero hacer la primera comunión. Le decía a mi mamá, quiero que me lleve a la iglesia para hacer la primera comunión. Y fue cuando nos mudamos para San Diego. Ujú. Y aquí en San Diego empezaron iglesia cristiana Okey. y me acuerdo que llegaba el van y los recogía y Ay, qué nos íbamos padre. y había un Sí. programa que se llamaba Royal Rangers. Oh, Royal Rangers. interesante. Y yo, pues me gustó mucho el programa. Era como, como Boy Scouts, Sí, sí, sí. pero en cristianos y me Ajá. encantaba el programa. Me Wow. encantaba ir a la iglesia y me acuerdo iba con mi primo César a Ujú. la iglesia y cantábamos a todo pulmón. Y me acuerdo que Ándale. la pastora nomás nos miraba y se Ya sonreía. escuchaba su Sí, voz, yo creo, ¿verdad? Yo creo. cantó a todo pulmón. La meta de mi primo y mía era de cantar más recio que el praise team del grupo de ¡Ah! alabanza. Y ahí estábamos cantando bien fuerte. Entonces una vez mi mamá visita, ok, aquí está una historia bien interesante. Mi abuela, la mamá de mi mamá, Ujú. pues ella tenía un marcapasos. Ay, Sí. disculpa. Tenía un marcapaso, estaba enferma del corazón. Y entonces yo recuerdo un domingo, ella nos dijo, quería que fuéramos a la iglesia en donde ella iba. Y nos invitó a la iglesia y nadie todos queríamos ir a la playa. Dijimos, no, no vamos a ir a la iglesia, no vamos a ir a la iglesia. Y pues yo recuerdo que mi abuelita subió al vean Ujú. y se fue a la iglesia y desde la ventana pues nos miró muy triste. Y el lunes siguiente ella fue a Mexicali y falleció. Entonces Ah, quedó como una imagen así en todas nuestras, o sea, una imagen que sí. yo recuerdo y también pues mi mamá le afectó demasiado. Entonces, después de cuando el funeral y ella regresó para Estados Unidos y se bautizó en la iglesia donde iba mi abuelita. Sí, Guau, fue tanto el sí, ella le impacto prometió que iba a regresar y que se iba a bautizar y que le iba a servir al al Señor. Señor. Sí, fue un fuerte el impacto. Entonces, mi mamá una vez llegó y yo me acuerdo que estaba listo, porque teníamos uniforme y todo, ¿no? De Royal Rangers. Y yo estaba listo esperando que llegara la camioneta por mí. Mi mamá me dijo, ya no vas a ir a esa iglesia, ahora vas a ir conmigo. Oh, eso quebró mi Oh, corazón. ¿qué edad tenías ahí? Yo tenía como unos 12 años, Adolescente. O adolescente. sea, en la mera edad donde se necesita, bueno, en todo tiempo, ¿verdad? Uno como padre tiene que estar involucrado, pero la adolescencia, o Ujú. sea, es Sí. clave, clave, clave. ¿Qué sentiste ahí? Oh, a mí me partió el corazón. Para Me mí, imagino a oh, llorar. llorando y le tuve que hablar al hermano, se me va el hermano Eli, me Ajá. acuerdo. Y le tuve que hablar y le dije, hermano, pues no voy a ir. Mi mamá quiere que vaya a su iglesia. Y el hermano, no, mijo, no te Ah. preocupes, entiende. Y Sí. si tú tienes que ir donde está tu mamá y es algo bien, no te preocupes. Y Ah, qué no, pero yo hermoso. llegué a la iglesia y yo me acuerdo de meter a la iglesia de mi mamá. Yo me acuerdo que me metí al baño y estaba yo no podía salir del baño porque estaba llorando
y me llevaron con el uniforme de Royal Rangers. Yo me sentía, pues, Pues, estoy en una ya iglesia, estoy. ellos no saben de qué es esto y la gente me miraba como, ¿este qué? Sí, sí, Ah, sí. y sí, pero de ese momento en adelante, pues ya empecé a ir a la iglesia de mi mamá. Oye, a ver, entonces, a la edad, o sea, tú estando muy niño para entender tu vida, tus papás se separaron, Ujú, se divorciaron, ya se vienen para acá, tu mamá se casa, se vienen todos como familia y aquí ya después del suceso de la abuela, entonces es cuando empiezan en los caminos del Señor. sí, ¿Así? Ok. correcto. Y en esa etapa de la adolescencia, ¿con qué desafíos Abel se encontró de la vida? Eh, pues en mi adolescencia, Porque ahí están yo las tentaciones, o sea, hay sí, tentaciones, hay desafíos, hay inseguridades, sí, o sea, todo lo que quizá en ocasiones no se resuelve en la niñez ujú, o no se sana, se empiezan a manifestar sí, rebeldía, ujú. etcétera, en la adolescencia. Pues sí, mira, aunque yo crecí en un hogar cristiano, voy a decir cristiano, porque había muchos problemas en la casa. O sea, Ok, nuestra casa era como un desorden. ok. La verdad, mi familia había un desorden. Entonces, para mí, en la casa era como un lugar oscuro. Si lo puedes Ok. escribir como un lugar oscuro. Y para mí, la iglesia era como Tu la shelter, paz, era mi shelter, tu es mi safe refugio. place, ajá, mi Ujú. refugio. Entonces, en lo que yo batallé en mi adolescencia es porque yo empecé a cantar y me empezaron como a involucrar mucho como en el coro y después en el grupo de alabanza, Ujú. teniendo yo que 15 años cuando Muy me bauticé. jovencito. Entonces estaba muy joven, y ahí comenzó una etapa muy, muy fuerte para mí porque el estar en la alabanza con gente que y cantaban excelente, o sea, se demandaba Excelencia. excelencia. Sí. Entonces yo siendo un adolescente que pues no crecí con esa ayuda o en la música, me encantaba cantar, desde chico me encantaba, y me acuerdo que los vecinos le decían a mi mamá, ay, tu niño se la pasa cantando, lo escuchamos. Pobres ¡Qué vecinos. bonito! No, Sí. canta muy bonito. Si lo gustan invitar, extenderle una invitación. Es un gran ministro de alabanza que Dios lo usa, no solamente en la cantada, en la administración. Entonces, ahí está el comercial. Sí. La Sí. invitación también, sí. Sí, gracias. Pues el crecer en eso, y la excelencia, que se requería, me llevó a ser feliz porque estaba haciendo lo que quería, Ok. pero a la misma vez con mucho dolor, Mm. porque era como que tanto la exigencia, Lo que te lo que se demandaban. demandaba, que muchas veces, y fíjate que como te comenté, siempre he sido una persona que yo crecí queriendo como hacer las cosas bien. Ok. Entonces yo, aunque mi mamá estaba en su propio mundo, ¿verdad? Y para mí mi mundo era la iglesia, era como te digo, mi refugio. Entonces muchas veces pues mi mamá tenía cosas en los domingos o se tenía que ir al Swami porque pues quería ir, Sus relajarse, ¿no? pendientes. Ujú. Ahora entiendo porque soy papá y la vida de un papá entre semana es tan ocupada con los hijos. Entonces el fin de semana es como que se usa pues para relajarse o así, ¿no? Entonces mi mamá le gustaba ir al Swami los domingos y en la mañana y era cuando era la práctica. Entonces a veces Mm, yo lo que hacía es que me iba sí. caminando. Soy una persona que nunca me ha gustado molestar. Oh, ya Y de hecho entiendo. estaba hablando con mi esposa la otra vez porque me dice, ¿por qué no me pides? Porque a veces te Ujú, levantas tú y haces tus cosas ¿por qué no me pides? Hey, babe, hazlo. Y le dije, ujú. ¿sabes qué? Es que yo crecí, mi mamá me enseñó, ¿tú quieres algo? Hazlo tú solo. O sea, Independencia. independencia. Ujú, Y me dice mi esposa, es que sabes que es que no tienes que ser así, o sea, yo aquí ujú, estoy ujú, y a mí no me molesta, sí. no me molesta pues Son hacerte un como, equipo. sí, y yo digo, ya sé, y es que no está en mi naturaleza, como si yo ocupo algo, no sé, mañana una camisa o lo que sea, yo mismo la voy y la lavo y la plancho así, nunca le, no le pido, no le pido a nadie, a veces me dice, hey, yo quiero que también me pidas así, Sí, sí, sí. Que te que puedas recargar, ¿no? En tu sí. familia, en tus amistades, en tu esposa. Sí, 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 sí. entonces, pues yo me iba caminando a la iglesia porque no quería molestar a nadie. Y, y muchas veces, pues,
yo batallé mucho con inseguridades. Mm, Ahí empezó mucho mi inseguridad. ¿Por qué? Porque crecí con una persona que no era mi papá. ujú, Nunca me sentí como aceptado al 100 por él. mm, Siempre fue como las palabras, eres un arrimado, tú comes por tus hermanos, porque en ese momento agarramos ayuda ujú. por medio de mis hermanos, como Wick y eso. Sí, Entonces tú comes por tus hermanos y todo esto. Y entonces como yo mucho era, rechazo. sí, rechazo. Yo era como yo me sentía como una persona muy, muy pequeña. Yo sentía Mm, como que todos estaban como cualquier persona me podía mandar y yo hacía pues lo que Doblabas hiciera. tus manos, Sí, pues sí. sí, nunca peleaba para atrás, nunca, y nunca me gustaba como confrontar a las personas. Yo nomás simplemente hacía lo que se me demandaba, yo lo hacía. Entonces el pastor era el líder de alabanza. Ok. En este momento el pastor, líder de alabanza, él estaba encargado. Y, pues ahí fue donde tuve muchas batallas. De ahí nació mucha inseguridad Mm, por medio, porque era como que siempre las personas que estaban como encargadas de mí o mi cobertura ujú. eran como demasiado exigentes conmigo, demasiado Ok, fuerte conmigo. sí. Entonces, y no para nada y yo ahora le doy gracias a Dios porque me enseñó a valorar Ujú. eh, quién soy, a valorar el ministerio. Sí, a la s- unción que sí, tienes. Tiene, o sea, tú y Liz y el ministerio de alabanza de la iglesia es algo que nos enamoró a mí y a mi esposo, ¿no? O sea, cómo se dejan fluir por el Espíritu Santo, la sencillez de corazón que tienen, el que hacen partícipe a todo aquel que tenga el deseo, no buscan excelencia, o sea, no buscan perfección, más bien, ujú, porque la excelencia pues sí se la tenemos que dar al Señor, ¿verdad? Pero cada quien de acuerdo a su capacidad, o sea, yo no le puedo pedir al árbol de naranjos que dé árbol de manzanas, ujú, pues tampoco, ¿no? Pero sí hemos visto esa, y en tu caso, o sea, una unción muy particular, muy especial de parte de Dios, que es de admirar, y la sencillez de corazón, que yo creo que eso es ahí cuando el Señor pone su respaldo, pone su sello, y la verdad, o sea, sí. Dios los usa muy Oh, hermoso, gracias, muy, gracias muy por tus hermoso. palabras. Fíjate que siento como que tiene mucho que ver porque detrás de ese liderazgo como tan exigente y tan como, de cierta manera, como rechazo, porque Mm. sentí como que al principio como que fui abrazado por el praising, por el grupo de alabanza, pero después como no llegaba a sus Estándares. estándares, fue como que rechazado. Como que no, mejor salte del Sí, como equipo. que literalmente me dijeron, ¿sabes qué, mijo? Creo que mejor deberías de ir a la escuela dominical para que seas un maestro, tal vez un predicador, pero la música no es ¿Cómo? lo tuyo. No. Y a mí eso como que me quebró Sí. y yo recuerdo, y lo he dicho, y no es por hablar mal de él, porque es alguien que ahora yo amo, pero en ese momento, en Se mi, lastimó en tu mi infancia sí, corazón, me claro. lastimó demasiado. eh, y lo he contado anteriormente, es de que me recuerdo algo que sí me dañó muchísimo en mi adolescencia tuvimos ¿cómo se dice? Como agarraron a alguien que, como dio lección de música, un Oh, ujú, instructor de música. ujú. Y recuerdo que estábamos pasando cada uno por uno y estaba tocando en el piano y a ver cuál era nuestro registro, ¿no? De cantar. Y yo recuerdo haber terminado de cantar y bajé los escalones y dijo el pastor, dijo, ¿sabes qué? Le dijo al instructor de música, le dijo, él no tiene futuro en la música, ¿verdad? Ay, Y Dios yo iba mío, no es caminando cierto. y eso quebró mi corazón. Y yo no dije nada, yo simplemente callé, agaché la Ay, hasta yo cabeza siento tan feo. y no dije nada. Y eso que no soy tú, o sea, sí, siento bien feo esas Sí, me palabras. dijo, él no tiene futuro en la música. Y nomás volteé para atrás y el instructor como se quedó. Pero nomás no dijo nada, nomás como que estuvo de acuerdo,
Pero no pero no dijo, defendió pero no defendió. tampoco y no dio una palabra de afirmación de que no, o sea, con práctica él puede ir creciendo y puede llegar a ser alguien, ¿no? Sí. Y entonces, pues yo Híjole. como siempre, no siento como que no tenía alguien que me defendiera. Entonces, yo nomás fui a mi silla, agaché la cabeza y yo recuerdo que, no sé si fue esa semana o cuándo, pero yo recuerdo que fue un predicador y habló sobre propósitos, sobre Ujú. tu llamado. Y yo recuerdo haber corrido, para ese tiempo yo pienso que tenía como unos 17 años, más o Híjole, en la menos. mera edad. Y yo recuerdo haber corrido al altar y cuento esto porque, mira, no estaba como hablando suave o fuerte, estaba gritando. Siento como que la palabra Ujú. gemir, ¿cómo se dice? Gemir. Gemir, es literalmente describe lo que yo estaba pasando en ese altar. Mm, Un joven con el corazón quebrado, un corazón rechazado, y yo le ujú, decía a Dios, yo le decía, ¿sabes qué? Eh, Me encanta la música, me ujú. encanta, es algo que tengo fuerte dentro de mí, Oh, sí. un anhelo, una Ujú. pasión, pero por mi voz no la voy a hacer, porque no soy suficientemente bueno. Si tu voz no la hace, menos la mía, hijo, menos la mía. Yo le, gri- Imagínate, no, hombre, tienes un vocerrón, Abel. yo le gritaba a Dios, ¿sabes qué es? Y por la voz no la voy a hacer, pero si tú quieres, si te plazca, si mi propósito es la música, yo quiero que en este momento tú me des. Quiero que me des algo que venga de parte de ti, Ujú. que, disculpa, No, está bien. que la gente no escuche mi voz, sino que escuche tu voz. Ujú, Entonces, porque no sé por qué me estoy quebrantando ahorita, ya lo he contado esto muchas veces, pero no sé por qué ahorita, pero fue mi oración y siento que fue lo que cambió mi vida, ujú, cambió mi destino y he escuchado como que gente dice, porque no he sido perfecto, pero siento que he escuchado la voz gente que me dice que me conoce, que me ha abierto y con ellos y dicen, es que Dios te quiere tanto, Abel, es que el favor de Dios está tanto ujú, contigo y simplemente creo que se va a esa oración. Es una oración que dio, fue el final y el principio. Porque en ese mm, momento, fíjate que yo cantaba todos los días, cantaba y practicaba porque decía, un día ellos van a escuchar mi voz y van a decir que eres suficientemente bueno. mm, Eran las palabras que yo quería escuchar, pero después de esa oración dije, yo no voy a cantar para darle gusto o para escuchar esas palabras, yo voy a practicar y voy a mejorar para agradar a Dios. Entonces en ujú, ese momento mi propósito no fue agradar a la gente, sino que agradar a Dios ujú, y sabía que si iba a seguir en la música era porque Dios tenía un propósito para mi vida y porque ya no más se trataba de mi voz, sino que de lo que Dios iba a derramar. de lo Entonces, que él estaba depositando, ¿no? sí, sí, Wow. entonces eso realmente cambió mi vida, mi rumbo. Es algo que siento que me define, esa oración de un muchacho, un joven quebrantado, joven rechazado, un joven que no, cuando una persona, un líder, especialmente tu pastor, dice esas palabras de ti, que no tienes futuro, pues a mí pues fue la música que era lo que más anhelaba. Fíjate que una vez lo confronté y le dije, ¿por qué siempre me trata mal? Agarré las fuerzas de confrontarlo. Y sus palabras fueron, porque, porque me importas mucho, porque te quiero. Y yo decía, pero hay todos los demás, ¿quiere decir que no los quiere? ¿O qué? Y yo no realmente no le pregunté eso sobre los demás, sino que me quedé con eso, de que, porque te quiero. Yo recuerdo que me apagaban el micrófono en la iglesia
Y mi mamá cada rato decía, ¿sabes qué? Nos vamos a mover de iglesia, nos vamos a ir a otra iglesia, que porque te pagan el micrófono y que mira cómo te tratan. Y yo le decía, no, mamá, no nos vamos a mover, Wow. no nos vamos a mover, vamos a seguir aquí, yo voy a Ujú, seguir este lugar donde Dios me tiene ahorita. Y fíjate que eso tiene que ver mucho con mis suegros, porque mis ujú. suegros, cuando mi mamá se bautizó, volviendo para atrás a la historia, ¿no? Mi mamá se bautizó en esa iglesia Ok. y mis suegros, que en ese momento pues fueran nos, pues nuestros guías espirituales, como quien dice, Ujú, ellos iban nuestra casa y nos hablaban de la palabra de Dios y todo. ujú. Entonces, durante la edad de los adolescentes, mis suegros eran los consejeros. Oh, qué bien. Ok. Y, y, y ellos, si sigo en el camino de Dios, es por la gracia de Dios, pero porque fueron unos líderes que siempre estuvieron ahí. Mi Mm. suegra era una persona que yo quería tanto, tanto, tanto. Yo crecí queriéndola tanto. Ay, Ese qué es el hermoso. momento porque ella impactó tanto mi vida. Ella ministraba mi vida. Ella me decía, mi hijo, es que Mm, tú tienes, mira, tú aguantas, tú sé fuerte. sí. Tú, es que es parte como de tu proceso. Ajá. Formación. Ujú, Es parte de tu formación, pero tú aguanta, verás que, mira, la palabra de Dios dice que el que se humilla va a ser exaltado ujú, exaltado son cosas así. Y ella me decía, es que tú no tienes que agradar al hombre, tú ujú, tienes que agradar a Dios, Abel. sí. Entonces, pero aquí estamos, aquí estoy, si alguna vez ocupas hablar. Y fue esa persona que podía abrirme y podía hablar con ella y podía entonces fue como un mentor muy, muy importante y creo, se lo he mencionado a veces, pero creo que no lo suficiente. Creo que ella no sabe cuánto impactó mi vida Wow. en mi crecimiento o en mi crecer, no sé cómo es la palabra correcta. Y pues ya después hasta me casé con su hija. Sí, sí, que dices, a ver, me gustan hasta para suegros, no solamente para Sí. consejeros. Mira, tocaste varios puntos que, híjole, y lo quiero traer ahorita, ¿no? Como un niño o un jovencito, en este caso tú, viviendo con la situación, ¿no? Primero, pues tu padre biológico y luego el rechazo también de tu padrastro. Ujú, Y luego llegas a la iglesia y lo quiero mencionar. ¿Saben por qué? Porque es una realidad. No solamente fue con Abel. O sea, yo lo llegué a sufrir y quizá tú que me estás viendo has sufrido. Tristemente me duele en mi corazón que a veces como pastores, como líderes, actuemos de esa forma, ¿no? Poniendo etiquetas, rechazando a las personas, sabiendo que nosotros no estamos para eso, estamos para amar, para restaurar, para cuidar, para ser un instrumento útil en las manos de Dios. Pero en tu caso, a ver, que venías con varias situaciones emocionales y familiares y llegas a la iglesia y en lugar de que digan, ah, bueno, pues vamos a pulirte, ujú. ¿no? Vamos a echarte todas las fuerzas, vamos a apoyarte, vamos a brindarte, ¿no? Este instructor, pero cuando este niño o este adolescente escuche estas palabras, ¿no llegaste alguna vez a pensar, sabes qué? Ahí nos vemos, iglesia. O sea, me rechazan acá, me dicen acá y esto y lo otro y me lastiman mi corazón. Ahí nos vemos. O sea, la verdad no lo llegas a pensar. La verdad, para serte honesto, nunca. Wow. Nunca cruzó por mi mente dejar nada. Eran ocasiones que pasaba, pero como te comento, gracias a Dios que puso como esos consejeros Sí, en mi sí. vida y cuando no quería soltar, no sé, es que como era tanto, yo me enfocaba, siempre he tratado de mirar las cosas como El lado buenas, el amable. lado amable Como de decía todo, aquí el sí. Chespirito o alguien así, el chavo. Sí, uno de esos que decía lo mismo, y así yo, igual con la iglesia, aunque tenía mis momentos, eh, yo estaba anclado y decía, ¿sabes qué? O sea, dejar la iglesia no era una opción. Y pues Ujú. como te lo mencioné, mi mamá muchas veces lo mencionó, vamos a buscar otra iglesia, y yo decía, no, Sí, sí, si aquí tú te tenía mantenías firme, sí. mis amigos, todo. eh, Era como mi lugar seguro, Ujú. aunque pasaba situaciones así, pero como crecí,
como dices tú, con ese rechazo, entonces para mí era como que más o menos normal, Normal. algo normal, como Ujú. que, bueno, un rechazo más grande. Oye, Abel, y ahorita que estás tocando el rechazo, yo sé que muchos creyentes han pasado por diferentes tipos de rechazo, sea sus padres biológicos, sea algún ministro, alguna figura espiritual. Mm. ¿Cómo superaste ese rechazo en tu vida? Desde quizá desde tu padre biológico o tu padrastro, o en ese caso, un pastor. ¿Cómo una persona lo puede superar? Pienso que para mí fue rodearme de la persona correcta. De Mm, hecho, la manera que yo pude superar eso fue cuando yo empecé, me hice mejor amigo de pues mi esposa ahora, ¿no? Mi esposa es plan una con persona, maña, plan con maña. fíjate No es que cierto. ella, todo empezó porque ella tenía un amigo que vivía en Vista. Okey. Entonces nosotros pues vivíamos en el cajón. Ella me invitaba me dice, vamos con mi amigo de Vista. Y pues para llegar a Vista es que es como 45 Sí. minutos, una hora más o menos. Entonces pues cada domingo, o muy seguido, casi cada domingo íbamos hasta Vista. Ujú. Entonces en el camino y de regreso, plática y plática, y pues ella me contaba su vida y yo le contaba pues mi vida y ella empezó, me acuerdo que una vez fuimos a la tienda y me dijo, yo me vestía muy baggy, con Sí, como sí. chorito más o Sí, menos. sí, sí. Ella me dijo, a Llega ver, de LA. sí, sí, de allá, straight out of Compton. Ajá. Y me dijo, mira, trátate esta camisa y estos pantalones. Y yo me acuerdo que me los puse y dije, oh, están demasiado pegados, no sé. Y la hace, no, se mira súper bien. Así como que, y ya después dije, sí, así como que se mira súper bien. Y Mm. dije, se mira súper bien. Y Te dio como una palabra de afirmación, ¿no? sí, sí, y Guau. era como que durante una edad donde yo ya tenía, para ese tiempo ya me gradué de la high school, entonces tenía 18 años, 19. Ujú. Entonces era para mí escuchar como palabras así. eh, Aunque siempre como que tuve esa tensión como de pues tenía mi pegue, la verdad. ¿Se vale Pero decirlo? ¿Por qué no? tenía, El Señor nos ha hecho hermosos a todos de una forma u otra, se vale. tenía mi Tú pegue, adelante. pero sentía como que, no sé, no era como que, aunque me decían palabras así, para mí como no que tenían mucho valor. Mucho peso. Ujú. Ajá. Y esta vez, con la manera que Liz sabía cómo llegar a mí. Fue Entonces ella astuta, fue inteligente. sí, Aquí está sí. con nosotros, está aquí atrás, detrás de cámara. Ay. Algo de la manera que ella me decía, ella me decía, oh, porque pues yo decía, bueno, pues yo voy a trabajar pues en la construcción o en el restaurante, en comida, pues lo Mm, que, pues un tipo para mí mexicano, porque en ese momento yo no tenía, no estaba legal aquí en okey. Estados Unidos, entonces para mí era pues, mi mentalidad era, ok, esta es mi vida y voy a trabajar pues en una posición que pues una persona que no tiene documentos Legales. Ujú. legales va a trabajar. Pero ella después me decía, no, es que tú puedes hacer eso y tú puedes lograr Mm, alcanzar más y no, es que tú eres bien inteligente. Y yo, ¿soy inteligente? ujú. Sí, eres bien inteligente. Y Dios la empezó a usar para cambiarte el chip. entonces todo lo negativo que yo Ujú. sentía de mí, Sí. ella como que con sus palabras era, y yo le creí, dije, no, Mm, pues sí. tal vez tiene razón y Ujú. no soy, pues no soy una persona que no tiene valor. Y fíjate que mi mamá siempre me decía, ella me decía que eras orgullo hispano. Ay, qué Siempre me decía, hermoso tú eres mi eso. orgullo hispano, porque mi mamá siempre, siempre fui ese hijo que hizo caso, casi no trataba, sí, a veces sí me portaba mal o lo que sea, ¿no? Me imagino, porque Pues sí un niño, un me adolescente, recuerdo a mi claro. mamá haberme regañado y eso, pero siempre traté de ser ese hijo que pues hacía caso y mi mamá tenía demasiados problemas en casa con su Ujú. esposo, con los niños, con todo, entonces traté de ayudar en lo más que pude. Entonces, y sabía que era alguien como especial, pero, pero no sé cómo me lo creía, pero no siento que Liz llegó a mi vida en el momento correcto para Ujú. cambiar ya como un hombre, Ujú. cambiar esa mentalidad de que, hey, no, No puedes, no puedo, no tienes, nunca vas a poder, etcétera. sí.
Wow. Entonces eso cambió mucho como mi destino y empecé a tratar de sobresalir, tratar de Ujú. sobresalir y pues así fue como empezamos como ya, yo no paraba de hablar de Liz, con el trabajo, Ay, en estaba, la casa. estabas y estás enamorado. Ahí Sí, está. sí, 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 la verdad sí. que sí. Qué Yo hermoso. para mí Liz era como que Liz era, no paraba de hablar, toda la gente conocía a Más, Liz. más que tu best friend era. Sí, Sí, ya, ya, sí. ya. Algo de estaba ir en el corazoncito ahí pasando, de seguro. Sí, totalmente. Oye, a ver, y volviendo quiero tocar un poquito en la cuestión, eh, cuando te encuentras con Dios, en ese gemir, mencionabas como que algo se cerró y algo pasó, Ujú, ¿no? O sea, porque yo sé que Dios escucha una oración sincera, este, ¿a tu alrededor empezó a cambiar algo o no? ¿O solamente en tu interior? Porque a veces estamos esperando, ay, bueno, le clamé al Señor, le pedí con todas mis fuerzas, ayuné o X o Y, pero en tu alrededor no pasa nada, ujú, pero dentro de ti sí algo pasó. sí, sí, más bien fue algo interno. Ok, Porque el exterior sigue siendo lo mismo. O sea, ok, yo seguía sí. recibiendo ese rechazo, Ujú. pero ahora ese rechazo cuando era dirigido hacia mí, como que no me dañaba. Como tu corazón blindado, Ajá, así, como un exactamente. chaleco, ¿no? Sí, así antibalas. Mm, sí. Y yo sabía que como que había algo, Ujú. algo para mí por medio de la música, como que era mi Sí. ministerio, era mi llamado, era lo que Dios iba a usar para mi vida por mucho tiempo. Entonces, yo seguí practicando, aunque ya cambió, como mencionaba, el motivo de mi práctica era para agradar, ahora cambió pues para simplemente servir y no sabía lo que era unción, no sabía lo que era nada ministrar. Yo miraba que yo crecí con gente súper ungida, Mm, ministrando y yo los miraba y decía, wow, yo quiero ser así cuando ujú. crezca. Y, pero en ese momento yo los miraba como una admiración, pero era enfocado como en lo que Dios iba a hacer en mi vida. Sí. Sí. Ya veo. Oye, recuerdo esto una vez que predicaste Ujú. y comentaste algo de lo que estás compartiendo ahorita con la audiencia, y me acuerdo que mencionaste a tu suegro. Oh, sí. Ay, esa vez, yo estaba lloré y lloré en la iglesia, ¿no? Estaba Ujú, no paraba de llorar de todo lo que decías. sí, Y ahorita lo que comentas de la pastora Irma, sí. tu suegrita, Ujú, eh, piezas tan importantes que necesitamos en la vida. ujú, Y como tú lo mencionas, o sea, no me fui de la iglesia, una porque estaban tus amistades, porque tú quieres estar, pero otra por los consejeros que tenías, en este caso, tus suegros el día de hoy, ujú, ¿no? Eh, Me tocó algo bien hermoso que dijiste, que era que para ti tu suegro llegó a ser esa como figura paterna para tu ujú, vida. sí, Wow, o sea, cuando lo dijiste, la verdad me impactó muchísimo porque eso habla de más que una relación ministerial o ujú, más de una relación de que yo soy tu suegro, ¿no? En este caso, pero creo que en aquel entonces todavía no era tu suegro, ¿verdad? O sí, sí, ya. ya era tu Ujú. suegro. Ay, Mi mira, qué suegro ya era, hermoso. en ese tiempo era mi pastor ya. Ya Ujú, era tu pastor y ya era tu suegro. Ok, entiendo. Pero, ¿qué les puedes decir a esos, pastores o líderes que quizá ven a un joven, en tus mismas condiciones, que quizá su ujú. corazón ha sido lastimado, rechazado? ¿Qué consejo les puedes dar a esos pastores? Sí, pues quiero aclarar algo. Mi suegro, en este momento era mi pastor. No estamos hablando de dos diferentes pastores. Pastores, sí, Son mi sí, sí, pastor sí. de la infancia, que después nos casamos y nos salimos. Dios nos llamó pues ¿A empezar emprender? a emprender esto de Rescue. Ujú. Entonces ya ese momento él fue mi pastor y entonces yo sufrí por otro rechazo ahora de mi líder de alabanza, que era mi amigo. Oh, okey. Entonces, en ese momento era como que, una vez más, yo haciendo caso a mis líderes, tratando de obedecer, aunque en ese, Sujetarte. era
um, the son-in-law, el yerno. el yerno del pastor, Ujú, pero aún así esa persona era mi líder. ujú. Entonces yo haciendo lo que mi líder estaba haciendo y él me quería bajar de la alabanza por una situación. Quería que me sentara. Entonces, pues en esa ocasión mi suegro dijo, no, primero se sienta él, porque realmente era una situación en la que yo No sí que no requería, requería, la verdad, no injusta. requería y al mi suegro decir, no, primero él se baja a que te bajes tú. Entonces, para mí es la primera vez que yo sentí que alguien me defendía. Ujú. Y no solamente alguien, sino que un hombre mayor que yo era como que Una autoridad sí, espiritual, sí, sí, sí. ¿no? Y yo Sí, dije, eso es lo que se siente tener un papá. sí, Y sí, para entonces, eso era lo que iba. y Ujú, fue donde cuando pues lo hablé, lo compartí esa vez y pues sí ujú. me quebranté porque yo no sabía, yo crecí pues defendiéndome yo solo y Y nunca, defendiendo a y otros, a tus dependiendo, hermanos. exacto, exacto. Pero Entonces, ¿quién te iba a defender a ti? O la sea, primera sí. vez que alguien dijo, ¿sabes qué? Me voy a parar enfrente de ti y te voy a defender. Wow, Y entonces wow. para mí fue algo que impactó mi vida. Sí. Entonces, creo que me salí un poquito del tema de la No, no, pregunta, no, está bien, no hay pero sí problema. quería poquito tocar primero aclarar de que ese no es el pastor que Sí, estamos son dos hablando, personas diferentes. dos personas diferentes, y la otra es de que, o sea, lo que sucedió y cómo me sentí en ese momento, Sí. defendido, que alguien me estaba protegiendo y ya estaba yo mayor, pero Pero ahí como... aún así Ujú. tenemos necesidades emocionales. Sí, ahí salió el Abelito, Sí. el Abelito, el de sanó, esas palabras sanó mucho. Mm, Esa noche yo me acuerdo que yo le comenté a mi esposa, le dije, nunca alguien me había defendido. Y wow, entonces wow, qué eso, hermoso. para mí como pastor y como suegro, como persona, como hombre, hizo que mis respetos para él. Sí. Sí. Y volviendo a la pregunta, ¿qué les puedes decir a esos pastores que te están viendo o a esos líderes que tienen a más gente y que muchos venimos lastimados, muchos venimos con familias destrozadas, ¿no? O Ujú. sea, cuando éramos pequeños, etcétera. ¿Qué les puedes decir a ellos? Am, lo que me gustaría o que pienso yo es de que es importante la empatía, es importante el conocer el trasfondo de Ujú, personas, sí. es importante escuchar, Mm, escuchar. Muchas veces, tal vez por el tiempo, ¿no? Ahora yo soy líder y entiendo que a veces el tiempo es tan limitado, pero a veces hay personas que realmente necesitan ser escuchadas sí. y no de una manera como para juzgar, Ujú, sino que para escuchar y abrazar. sí. Entonces, lo que yo les podía decir es de que hay personas de hecho lo predicaba hace como 2 domingos, de que les decía a la congregación, yo sé que aquí hay eh, familia que hay violencia doméstica en el hogar. Porque Santo. yo lo viví Sí. creciendo. Yo sé, íbamos a la iglesia y éramos la familia cristiana perfecta, Y en la casa, pero en la casa era otro rollo, otro ambiente, otro sí. ambiente. Entonces, el poder crear ese espacio, ese safe place, Lugar seguro. lugar seguro para una persona es tan, tan importante, especialmente en esos tiempos. O sea, estamos mirando todo lo que está pasando en las noticias, Sí. eh, m- La violencia. sí, pero el mental health, Sí, la salud la salud mental. mental ahorita se escucha por todas partes. Entonces, ahorita siento que como líderes necesitamos que realmente tomar nuestro tiempo y ayudar a la gente, Ujú, escuchar a la gente y pues apoyarlos y estar ahí con ellos. sí, Porque siento que muchos jóvenes, especialmente los jóvenes, sí, necesitan eso, sí. eh, un oído para Mm, escuchar. Muchas ujú, veces como líderes nos gusta hablar mucho y decir, dar consejos, pero muchas veces simplemente lo que tenemos que hacer es sí, callar y escuchar. sí. Estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. Y ya para ir cerrando, ¿qué les puedes compartir a ese joven o a esa jovencita
que quizá tiene el llamado, lo voy a decir así, Ujú. de la música como tú, pero que le da vergüenza, que se siente menos, que se compara a la corista principal o a la voz principal y dice, no, Sí. pues yo jamás voy a poder estar ahí. ¿Qué les puedes decir ya que tú lo viviste, tú lo sufriste, tú lo lloraste y ahora tienes el privilegio de poder servir a la iglesia y al cuerpo de Cristo en general, ¿no? Entonces, Sí. Pues lo que yo les puedo decir es de que va a ser, a veces va a ser difícil. No sé cuál va a ser tu jornada, ujú, pero muchas veces eh, puede ser que te topes con em, barriers, con barreras. barreras. Topes con barreras en las cuales vas a tener que enfrentar y tienes que ser fuerte. Fuerte porque ahí es donde Dios te va a moldear y es donde tu ministerio va a crecer a través de esas barreras. Quiero decirte que no te des por vencido, de que si es por medio de la voz, ahorita hay mucha ayuda, muchos clases vocales, está YouTube, hay tantas herramientas que puedes utilizar para crecer vocalmente, pero más que todo te quiero decir esto, que tu deseo se alinee con el deseo de Dios. Mm, Así como yo de pequeño dije, ¿sabes qué, Dios? Si este es mi llamado, entonces que algo venga de parte de ti. Y ujú, siento que ahorita mucha gente quiere cantar por cantar. mm. Entonces, por estar en una plataforma. Sí, Y, sí. y- y siento que ahorita la generación que necesitamos es una generación que va a romper barreras, que va a romper Yugo, atmósferas, sí, sí, sí. porque hay gente necesitada, hay Amén. jóvenes Ujú, que necesitan escuchar eso que viene de parte de Dios sí. y ahorita está como que todo muy estructurado. Sé esa persona que rompe una estructura y dile a Dios, ¿sabes qué, Dios? Si esto, una vez más, si esto es de parte, si tú quieres realmente Mm, esto va con lo que tú diseñaste para mi vida, entonces me voy a avientar. Si no, ujú. pues guíame hacia dónde es lo Hacia primero. ujú. Pues, también para los líderes de alabanza. Adelante, todo eh, tuyo. sí, Dales, para los dales, líderes de diles, alabanza, anímalos, corrígelos, diles. enfoquémonos en cuidar el corazón de las personas. Mm, Entiendo que no todos tienen esa voz privilegiada o no todos tienen, no sé, esa técnica, ujú. pero todos los corazones y todas las personas son Sí, valiosas. sí. Son personas, son tesoros. Yo los miro como tesoros que Dios nos pone en las manos como Que líderes de que les alabanza. confían, sí, el Sí, Señor. Dios nos Ujú. está confiando en un tesoro y nosotros es una grande responsabilidad. Entonces, el estar ahí arriba no solamente es un espacio, no solamente llenamos un espacio o hacemos, no sé, un trabajo de líder, no es un trabajo, sino que es una responsabilidad, un tesoro que Dios que nos está entregando. Entonces, aprendamos a cuidar a esas personas, aprendamos a escuchar su corazón Ujú. y saber cómo guiarlos. Si tal vez la música no es el lugar correcto, saber cómo guiarlos y no Sí. abandonarlos. Porque, Mm, no abandonarlos, sí, no sí. abandonarlos porque ahorita hay personas, gracias a Dios que yo fui fuerte y dije, no, o sea, yo voy a aferrar. Pero hay muchas, Aguantaste, sí, aguanté y aguantaste. no todas las personas son así. No, Hay personas que yo conocí personas que salieron dañadas de la sí, iglesia y sí. ahorita están por Ya el no quiere mundo, nada. no quieren nada con la iglesia. Ujú, Entonces, y me parte mi corazón, me claro. parte mi corazón. Entonces, aprendamos a ser esas personas que cuidamos y que nos importan los demás. Sí. ¿Qué le dirías a la Abel que algún día estuvo allá en Mexicali o en el centro de California y que estaba chiquito? Ay, ¿qué le dirías a ese Abel? Wow, buena pregunta. Eh, ¿Qué le diría? Lo que le diría sería, eh, tal- va a ser difícil, pero no tienes idea de lo que Dios tiene preparado para ti. Ay, No sé las palabras, y lo que sé falta, fuerte. Abel, Sí, sí. no, sí, fíjate que yo a veces pienso, ahorita que mencionaste lo que falta, a veces digo, bueno, pues yo ya a mi edad,
ya siento Cálmate, como que ya, cálmate. Estamos en las 4 décadas, sí, ¿no? en las 4 décadas de ahí, sí, estoy dando ya mi edad. Pero digo, siento que yo ya di lo que tenía que dar. Entonces ahora es como que y me gusta mucho impulsar a los jóvenes Sí, sí, sí. para que ahora ellos pues tomen ahora es su turno, ¿no? Aquí está Sí. el, La ah, estafeta o esa la estafeta, antorcha, la ¿no? antorcha, Sí. dale. Y me gusta mucho motivar, me encanta motivar a la gente. Eh, pero tienes razón. O sea, yo sé que hay más. Yo sé que hay Oh, más y tu hijo futbolista, tu hija Lauren, se está descubriendo ahí el talento, entonces, sí, sí. Y yo lo que le dijera eso, y se me viene mucho a la mente la palabra sé fuerte y valiente. No mm, temas ni desmayes, soy porque un Jehová tu 8. Dios estará Ujú, contigo donde quiera que vayas. sí. Y así, esa es básicamente es una de mis escrituras favoritas porque resume la historia de mi vida. Sé Mm, fuerte, sé valiente, porque y no temas, no desmayes tú, y sigue adelante. qué hermoso. Y es como he podido enfrentar mis retos. Ujú, Entonces lo que yo le dijera, le dijera a Belito, dijera, eres una persona valiosa, mm. eres, eres especial, eh, Dios, vas a experimentar cosas que nunca imaginaste, vas a, vas a ver, vas a lograr cosas que nunca imaginaste. Y es lo que yo le dijera a ese Abelito, como digo, ¿no? Que creció inseguro. eh, y pues, es lo que le dijera. Abel, muchas, muchas gracias porque hemos conocido más de tu historia, de cómo Dios ha sanado tu Sí. corazón, de cómo el Señor te ha hecho libre. Y si Dios lo hizo con Abel, lo quiere hacer contigo y lo puede hacer contigo. Solamente depende de tu corazón, que Él se lo abras, que seas bien honesto. Me siento rechazado, me siento menos, me siento como te sientas, ¿verdad? Y yo sé que a veces las circunstancias en las que vivimos, sea la familia, sea el lugar, sea las personas, pues sí, sí dañan, o sea, no somos de hule, o sea, tenemos sentimientos, pero te digo algo, cuando tú todo se lo entregas a Dios, Dios es experto en sanar un corazón herido, es experto en poner esa identidad, esa autoestima en tu vida y darte un valor, porque costamos por precio de sangre, Mm. costamos, o sea, no fue cualquier precio, fue un precio alto y caro que tú y yo costamos. Y que el enemigo siempre va a querer intentarnos robar la identidad para, si no entendemos quiénes somos en el Señor, nunca vamos a encontrar nuestro propósito. Así te lo digo. Y ya, con eso voy a cerrar. Y no estoy Mm. enojada. Estoy enojada nada más con el enemigo cuando nos quiere hacer creer eso. Pero a ver, muchas gracias. Muchas Gracias a gracias por ti. abrir tu corazón, por enseñarlo. Eres muy transparente, eres tú. ¿Sí me explico? Y eso se valora porque a veces cuando tenemos algún liderazgo, cuando X o Y, no, pues hay que, ¿verdad? Y más porque voy a salir ahí en YouTube. No, 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 señores, hay que ser como uno es, Ujú. ¿verdad? Y el expresar las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, de cómo te ha ayudado, cómo te ha sanado y cómo el Señor todavía tiene, aunque ya te creas medio viejito, no, hay muchas, recuerda ese Caleb que conquistó el monte, todavía ahí ya estaba ruco, ahí ya estaba más viejito. Así que hay grandes planes para ti, para tu familia, para tu Amén. esposa, para ustedes como siervos del Señor. Muchas gracias por abrirnos tu Gracias a corazón, ti. tu vida. Esto es Un Café con Miel. Te invito a que te suscribas a todas mis redes sociales como Mel Oficial y nos vemos para la próxima. Bendiciones. Nos vemos.